Así que bueno, pónganse cómodos como siempre. Vamos a pegarnos una voladita. Siempre en estas conversaciones con ustedes salen cosas muy interesantes, ¿sí? Y cosas que, de hecho, muchas cosas que yo no sé y que las vamos como bajando, ¿no? En la conversación, en lo que vamos trayendo. Así que hoy es el primer live que vamos a hacer previo a Estrés Cero, el evento gratuito que tenemos la semana que viene, el miércoles 24 y jueves 25 de enero, que es una bomba, chicos. Eso ya se van a pegar un viaje con eso. Eh, Vamos a trabajar justamente cómo transformar el estrés, la ansiedad, sobre todo el cansancio, el tema del cansancio, que yo creo que es una de las cosas que más nos afectan y no nos damos cuenta, que después por eso procrastinamos, por eso no tenemos ganas de hacer las cosas, por eso no sacamos adelante nuestros sueños, por eso no nos animamos a hacer cosas, porque estamos cansados. Entonces les voy a ir mostrando muy claro cómo pueden hacer para transformar estas emociones y para sentir entusiasmo, motivación, para que sea mucho más fácil hacer las cosas que tienen que hacer. Si no te registraste a Estrés Cero, está el link en mi perfil. Registrate ahora, salite un minuto, registrate y volvés. Entonces súmense. Vieron que quizás hay mucha gente que hace eventos gratuitos y a veces son buenos, generalmente son buenos, a veces son una boludez. Este evento que hacemos Estrés Cero, chicos, es una iniciación súper potente. O sea, se van a pegar un viaje, van a tener experiencias que nunca tuvieron en la vida, que es lo que dicen muchas personas que hicieron el curso. Así que bueno, les recomiendo mucho. Vamos a ir trabajando previamente. Entonces, una vez que te registras, te vas a registrar a la lista de mails, te vas a registrar a WhatsApp y yo ya les estoy mandando algunas meditaciones. Les voy a mandar, todos los días les estamos mandando cositas y vamos a avisar estos lives. ¿Por qué? Porque la idea es que te vayas preparando para que cuando llegue el martes y cuando llegue el miércoles ya estés mucho más fino con la teoría y con ciertas prácticas para que te pegues una muy buena volada. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Estoy súper contento y se conectó un montón de gente, hay como 360 personas conectadas. Así que vamos a empezar hoy este live que se trata sobre por qué sientes ansiedad y estrés y cuál es la razón. ¿Dónde está el origen del trauma? Entonces fíjense una cosa, que nosotros somos muy inteligentes y nos desarrollamos en un montón de aspectos, somos muy hábiles a niveles laborales, hemos leído, hemos hecho cursos, hemos hecho terapias, hemos hecho másters y sin embargo, de repente no nos manejamos todavía bien emocionalmente, todavía sentimos un nivel de estrés todos los días, todavía sentimos un nivel de ansiedad, de cansancio que no está bueno y por más que hayamos conseguido muchas cosas, en el fondo cuando te sentís así no estás contento, no estás contenta. Ese es el punto que vamos a mirar hoy. Entonces, una de las cosas es que cuando nosotros pensamos en la ansiedad y en el estrés, decimos, sí, Fede, obvio, estoy ansioso o estoy estresado porque estoy con problemas en el trabajo o estoy con problemas con mi pareja, entonces siempre me pasa lo mismo, tenemos esta discusión o tengo un problema puntual con un proyecto. Entonces lo que a veces pensamos es que la ansiedad nos la está causando ese hecho puntual, esa situación o circunstancia puntual que está pasando en este momento, ¿sí? Y bueno, entonces ahora lo que vamos a ver distinto hoy es cuándo surge esta ansiedad inicial, este estrés inicial que tiene que ver básicamente con que es un estado natural que tenemos. Fíjate que esto es lo interesante y esto es lo que vemos en Estrés Cero y lo que vemos en el curso completo de meditación y respiración que se llama Abrir el Corazón, que es que te des cuenta de algo que nunca te habías dado cuenta. Te voy a decir algo que nunca te habías dado cuenta porque es difícil de percibir, que es estás tan acostumbrado a un cierto estado de ansiedad y estrés que no te das cuenta que lo tenés, porque es normal, ¿entendés? O sea, vamos a decirlo de otra manera. Imagínate, vos ganás $5.000 por mes, sí, no sé, $3.000 por mes ganás. Y vos ganás $3.000 por mes y con eso te arreglás, ¿sí? Ahora, si vos sos una persona que ganás $50.000 por mes, te ponen en los pies de una persona que gana $3.000 por mes y el pibe se quiere morir. Como yo les digo, un personaje como Elon Musk
si tiene un patrimonio de 100 millones de dólares, se quiere cortar las pelotas. ¿Sí? Se quiere cortar las pelotas porque en su sensación de la plata que maneja, toda la parafernalia que él tiene, 100 millones de dólares, al pibe no está quebrado, ¿entendés? Está deprimido con esa cantidad de plata. Y para cualquiera de nosotros, 100 millones de dólares, no entendemos ni la plata que es. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos un nivel de estrés y de ansiedad que es como una base que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque es lo que estamos acostumbrados todos los días. Entonces estás acostumbrado a pelearte con tu pareja, a pelearte con tus hijos en el trabajo, a tener un cierto nivel de agresión, a comer de una manera y estás acostumbrada a eso. ¿Sí? Entonces, esa base, que obviamente que a veces te sentís un poco más contento, a veces te sentís un poco más triste, pero lo interesante es que como a nivel financiero tenemos un termostato, también a nivel emocional tenemos un termostato. Y esto es lo que quizás nunca te diste cuenta, porque vos es más fácil ver la plata que tenés en tu patrimonio, en el banco, pero el estatus emocional, y esto es lo que es espectacular, cuando podés empezar ya a sentir tu estado y si logramos, ¿sí?, que llegues a otro estado, ¿sí? Si normalmente estás con un nivel de miedo, de ansiedad, de inseguridad, si cada vez que usas la plata te da miedo, si cada vez que te relacionás con alguien te da miedo lo que pueda pasar, que te deje, que no te deje, la dinámica, la agresión, que no vas a poner límites, que me voy a perder en la relación. Si logramos entrar en otro estado en el cual vos te sientas distinto, ahí vas a poder empezar a comparar y ahí te vas a poder empezar a mover. La pregunta que traemos hoy es: ¿de dónde surge esta base nuestra? ¿Sí? Esto es lo que vamos a entender. Entonces, lo primero que por ahí te va a ayudar, ¿cuál es el objetivo de esta conversación, chicos? Que puedas darte cuenta que el estado de estrés y ansiedad, de agotamiento que manejas, que es lo normal, que es lo que estás acostumbrado, se puede cambiar, ¿sí? No es algo que no puedes cambiar. Sí se puede cambiar y quiero ayudarte a que lo entiendas muy bien cómo lo vas a cambiar. Entonces, lo primero que te estoy diciendo es que es súper importante empezar a registrarlo. ¿Cómo lo registras? Sobre todo con la meditación y la respiración. Esa es la manera cuando... ¿Por qué? Porque es un ratito en el que vas a llevar la atención a tu cuerpo, ¿sí? Vas a llevar la atención a tu cuerpo y te vas a poder empezar a registrar más de cómo te sentís. ¿Qué es lo que pasa? A veces para evitar cómo me siento, porque no me gusta cómo me siento, entonces me voy a la mente. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar, que ahí es donde se genera la incoherencia, lo exabrupto, me pongo a pensar porque así desconecto un poco de la sensación en el cuerpo. ¿Sí? Para desconectar justamente. Pero para poder registrar mi estado emocional, justamente lo que necesito es volver a mi cuerpo. Entonces, lo primero es poder detectar en dónde estoy. Lo segundo tiene que ver con entender que la ansiedad que estás sintiendo, no te creas que te lo está generando eso que estás sintiendo hoy. Ese es otro punto, porque vos decís, no, ¿sabés lo que pasa? Estoy ansioso por el problema del trabajo, como les decía, tengo un problema con mi ex que me vuelve loco, tengo un problema porque mi hijo tiene este tema y el otro, o lo que sea, y en realidad no es eso, está al revés la ecuación. Entonces ahora les voy a como mostrar. Entonces esto es para que lo vayan explorando, no me lo crean, váyanlo explorando, que es que si yo tengo un cierto nivel de estrés, voy a buscar, obviamente inconscientemente, no lo hago a propósito, voy a buscar, ¿sí? Mi inconsciente va a traer o de la realidad. ¿Por qué? Porque lo más loco de esto es que nos volvemos adictos, ¿sí? Vamos a decir, por ahí es medio fuerte volvernos adictos, pero básicamente nos acostumbramos a ese estado y no podemos salir. Entonces, hoy estaba hablando en consulta con alguien que me decía, mira, Fe, a mí me encantaría ganar más, tipo, hagamos una constelación porque quiero ganar más, quiero conectarme con mi abundancia, quiero poder, me dijo así, ser un contenedor del dinero, de la riqueza, de la abundancia, lo cual yo se lo traduje, está perfecto, es un contenedor, o estar disponible para la abundancia, o sea, quiero de verdad poder recibir más. Y empezamos a hacer la constelación, empezamos a hacer el movimiento y elegí un objeto. Y ese objeto era un objeto súper lindo. Y la sensación, ¿cuál era? Es que cuando yo recibo algo muy lindo, me siento incómodo. Y ese objeto era muy lindo. Entonces, si yo recibo algo muy bueno, si recibiendo, cuando me hacen un favorcito, una cosita, a mí no me gusta recibir. Cuando recibo algo muy grande,
es muy incómodo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy acostumbrado a cierto nivel de escasez, estoy acostumbrado a que no me den cosas, estoy acostumbrado a que no me pasen cosas buenas, eso que se siente como una emoción y que cuando lo recibo me da culpa porque siento que tengo que retribuir, o sea, si me diste te tengo que dar algo y si no te doy algo me pongo nervioso, entonces no me des nada, boludo, porque si me das algo, yo tengo que hacer algo y estoy cansado, entonces no me des porque para devolverte tengo que hacer y ya tengo las pelotas por el piso, no sabes lo que es mi lista de tareas y entonces hasta que me des me incomoda, ¿entiendes cómo funciona? ¿Y cuál es el punto ahí? Es porque es un nivel, es un estado emocional en el cual estoy acostumbrado a no recibir. Y eso es lo que vamos a trabajar y eso es lo que vamos a cambiar, ese nivel emocional. Para poder cambiarlo necesito registrarlo, ¿sí? Entonces, el punto es que ese nivel emocional de estrés, de ansiedad, no se generó hoy, ¿sí? Sino que lo generaste antes. Entonces, adivina cuándo lo generaste, cuándo empezaste. Y este es el punto clave de la conversación que quiero que tengamos hoy. De entender cómo se generó, por qué siento el nivel de ansiedad, de estrés, de miedo, por qué siento esa relación con el dinero que lo recibo y cuando lo gasto me siento culpable o con miedo porque me va a faltar o no sé si lo voy a generar o ¿por qué siento ese tipo de emociones? ¿Cómo fue que pasó? Entonces, hay dos niveles, ¿sí? Hay dos niveles que marcan mucho. ¿Por qué? Porque los de ustedes, las personas entre ustedes que sientan mucha depresión y mucha ansiedad, chicos, ahí no puedo leer todo en este momento porque me están escribiendo bastante, están escribiendo muy buenas preguntas, después mi equipo las agarra. Si yo voy a agarrar algunas preguntas que me hicieron en Instagram, los voy leyendo a poquito, pero tengan en cuenta que trato de llevar un hilo, no es que no les doy bola, pero trato de llevar un hilo para que les agarre y por lo que voy viendo en las preguntas están súper como entendiendo por dónde vamos. Entonces, ¿cómo se genera ese nivel de ansiedad y estrés base que marca nuestras vidas? Que puede haber días que me siento peor o mejor, pero básicamente estoy en ese termostato. Entonces, eso lo aprendemos sobre todo en la infancia, de 0 a 7 años. ¿Por qué lo aprendo de 0 a 7 años? Porque de 0 a 7 años todavía no desarrollamos la mente racional, ¿sí? Entonces la información entra sin filtro. Y eso es muy bueno porque es en la época de aprendizaje, pero tomamos todo de una. Ya después cuando la mente racional filtra, justamente después es difícil cambiarlo. Lo interesante es cómo voy a cambiar mi nivel de estrés y ansiedad. Para poder cambiarlo necesito volver a esa mente de 0 a 7 años, con lo cual necesito algunas técnicas para bajar el nivel de la mente racional. Y acá es donde viene que las personas que somos más racionales somos psicorrígidas, como dicen en Colombia, entonces me cuesta cambiar los estados emocionales porque, te estoy diciendo algo clave ahora, para poder cambiar este estado tanto emocional, tenés que poder salir del inconsciente. Tenés que poder salir de la mente consciente, o sea, necesitas entrar en otro estado donde la mente consciente esté más bajito y eso se hace cambiando las ondas cerebrales, básicamente, pasando de beta a alfa, ¿vale? Entonces, ahí ya le estoy yendo como por dónde vamos a ir a solucionar, pero si volvemos atrás de 0 a 7 años, fue la época en la cual nosotros no tenemos ese filtro y todo nos llegó. Ahora, ¿cómo aprendimos? ¿Sí? Hay varias formas de aprender, tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que nos dijeron, tiene que ver con los modelos, tiene que ver con experiencias que tuvimos, sí, claramente, pero básicamente nosotros aprendimos no tanto, esto es interesante porque también tiene que ver con cómo aprendemos y con cómo enseñamos, que es, nosotros no aprendimos tanto, por ejemplo, por lo que nos dijeron nuestros papás. ¿Sí? Acordate entonces lo típico, ¿no? Está el chico haciendo ruido y molestando y ¿qué hace el padre? Pero bueno, no grites, ¿cómo vas a gritar? Portate bien. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos diciendo que no haga ruido, que se porte bien tranquilo y yo lo que estoy haciendo es gritándole, haciendo ruido y violentándolo. Entonces, yo lo quiero educar y le quiero para que se porte bien, pero fíjense dónde está el aprendizaje, que es en lo emocional. El niño está haciendo ruido, generando incomodidad porque tiene un problema, porque grita, porque patalea, porque se pelea con el otro y el adulto espeja esa emoción y se la devuelve el enojo.
¿Ven? Entonces, lo que aprendemos es químico, está guardado en el cuerpo de una manera química. La emoción de enojo llega al niño y le trae y le refuerza esa actitud que tiene de enojo, de frustración, de no permitir ser. Y eso es lo que vamos guardando. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una familia donde por ahí era natural para nosotros, porque vos naciste ahí y es lo que conocés. Después cuando sos grande te das cuenta y decís, o vas creciendo y ves las casas de tus amigos y decís, che, no sé, mis papás no se tratan, han sido mis hermanos, o es distinto, en algunas casas peores, en alguna casa mejor. Vos no te das cuenta al principio es tu mundo y es normal. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay mucha violencia en las casas, donde no se permite ser, donde ahí es donde se va armando, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay toxicidad en las relaciones, eso genera un nivel alto de estrés y ansiedad. Cuando ese nivel de estrés y ansiedad es alto, ustedes sabrán en que cada uno nos tocó lo que nos tocó, aprendimos lo que nos tocó, por eso les digo, eso fue lo que nos pasó, por así decirlo, eso ni siquiera existe, es el pasado, es un recuerdo. Ahora está el tema con la inteligencia que tenemos hoy, ahora, ¿cómo hago para cambiar? Está bien, yo estaba disponible para eso, mis viejos hicieron lo mejor que pudieron, me pasaron lo que ellos aprendieron, lo que ellos pudieron mejorar o no en relación a mis abuelos y a mis bisabuelos, y ahora me llegó eso a mí, y ahora que ya tengo más conciencia, puedo empezar a elegir y me tengo que decir, ay, boludo, para cambiar esto tengo que volver a hacer el proceso, o sea, tengo que aprender a entrar en estados para acceder al subconsciente, para acceder a la mente del cuerpo, y ahí puedo cambiar. Y acá está un tema clave que les pasa a la mayoría de ustedes, que están haciendo muchas terapias y muchos cursos y parece que cambian, pero no cambian. Al ratito vos decís, no, ya superé la relación con mamá, papá, bien, ya mis relaciones de pareja un éxito, hasta que chocás de vuelta, te la pegás de vuelta a los 2-3 meses que pensaste que habías hecho el curso de Sarandanga y que ahora sí te iba a salir bien, y decís la puta madre, y encima te da una frustración, te da un embole, porque decís, no solo una frustración, yo veo atiendo gente que no solo frustración, sino literalmente gana de suicidarse. Es tipo, estoy cansado, le di 50 vueltas a este tema, no lo puedo solucionar, me duele, y estoy con más ganas de morirme que de seguir viviendo. O sea, pasamos de la frustración ya a un momento que decís, tipo, basta, no lo estoy pudiendo solucionar. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel racional todavía, y para poder llegar a este lugar de cambiar, y fíjense que es el tema que tiene la mayoría de gente, es, ya tuve mucha terapia, lo sé hacer muy bien, pero no lo estoy pudiendo cambiar. ¿Por qué? Porque para poder cambiarlo tenés que entrar en un estado de relajación que se genera con meditación y con respiración, y ese estado de relajación justamente está asociado con un estado de paz, de tranquilidad, de satisfacción, de conexión con uno mismo, ¿sí? Bueno, entonces, un tema más en cómo se genera, fíjense que les digo, se genera emocionalmente, no tanto, nosotros no influimos a los demás tanto por lo que decimos, sino por lo que sentimos. Lo voy a repetir. Vos querés ayudar a tus hijos, querés ayudar a tu pareja, querés ayudar a tus compañeros, a tus padres, no tiene tanto que ver con lo que decís, poquito tiene que ver con lo que decís, tiene que ver con cómo te estás sintiendo. Entonces, por ejemplo, tu mamá tiene un problema y vos de repente te notás con ansiedad, bueno, mamá, pero dale, vos tratá, mamá, dale, de verdad. ¿Qué le estás transmitiendo? Le estás transmitiendo la frustración que ella siente. Ella está frustrada porque no puede salir de un problema. Y vos cuando, bueno, mamá, pero dale, intentalo de vuelta, mamá, ya lo hablamos a esto. Vos le estás diciendo, parece que lo estás aconsejando, que le estás ayudando, pero le estás transmitiendo tu frustración de ver que ella no puede cambiar. Entonces fíjate que los dos se meten. O sea, el problema de frustración que tiene tu mamá enseguida queda espejado. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho el estado emocional en realidad frente al otro. No importa lo que les digamos, eso es lo interesante. No hay que hablar, o sea, a veces no hay que hablarle tanto, sino que tiene que ver con el estado emocional que estás sintiendo. Eso es lo que de verdad afecta, ¿sí? De hecho, hay una pregunta que me hicieron y ahora avanzamos. ¿Cómo hacemos cuando se genera esta ansiedad en los niños? Yo sé que algunos de ustedes son mamás, son papás, y obviamente que te parte el corazón ver que tu hijo está ansioso, que come, que está obeso, ¿sí? Ahora fíjate, normalmente vamos a tratar de llevarlos a terapia, de obligarlos, de decir no comas, o sea, justamente
o un hijo tiene un tema con la marihuana y fuma marihuana y bueno, querés que fume marihuana y entonces, bueno, no, ahora te corto la plata y no podés salir y, o sea, lo que hacemos justamente es tratar de cerrarlos, tratar de... ¿Por qué? Porque a mí me da ansiedad que él esté siendo como está haciendo, que ese es un problema que tenemos que es más delicado en el tema de los hijos, pero tiene que ver con el respeto del proceso del otro. Y básicamente, si, ¿cómo hacemos para ayudar? Y uno dice, ay, bueno, Fede, vos sabés las técnicas, enseñale a mi hijo las técnicas de respiración y de meditación. Pero, en el fondo, entonces lo que les voy a decir en este momento es muy profundo, que es que lo que vamos a trabajar es sobre nuestra emoción, es cómo me siento yo con la ansiedad de mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando él se pone ansioso y cuando él no se puede controlar, me levanta mi ansiedad y me levanta que yo no me puedo controlar en un montón de cosas y que yo como más de lo que tengo que comer o que fumo o que hago esto, me está levantando mi ansiedad. Entonces lo que voy a trabajar es sobre mi ansiedad. ¿Cómo hago yo para desacelerarme, para relajarme cuando una persona no está haciendo lo que yo quiero o no está haciendo como yo quiero? Así que esa es la técnica con los hijos y fíjense que es cómo yo le voy a decir a mi hijo que deje de ser ansioso si en ese momento que está pasando y que me está dando la ansiedad por cómo está, yo no puedo controlar mi ansiedad. Y eso es lo que me tengo que dar cuenta, que tengo que tener la autoridad en ese momento de yo manejar mi ansiedad y yo poder estar en paz y relajado, poder estar neutral con lo que le está pasando. Y uno dirá, pero bueno, ¿qué vas a hacer? No haces nada o lo que sea. Entonces yo les digo, el primer paso es cuánto ayuda para la ansiedad de tu hijo vos ponerte ansioso y vos ponerte exigente y tirarte encima de él. O sea, cuánto lo ayudás y ahí fíjense qué liderazgo, qué maestría tenés para agarrar, para respirar, para mirarlo con confianza y para ocuparte vos de tu química en ese momento, ¿sí? Tema que siempre es cuando yo me preocupo por el otro, qué le pasa al otro, que es enseguida es yo me siento incómodo con que el otro no esté bien. ¿Qué le estoy diciendo? No está bien que estés así. Sos insuficiente porque tendrías que ser de otra manera. Es más, como estás siendo de esta manera que estás haciendo, me estás jodiendo la vida a mí. Así que además, sumale culpa, porque tu forma de ser, tu ansiedad, me está haciendo sentir mal a mí. Así que más vale que te sientas culpable. Entonces lo que hacemos es, che, vos podés sentir ansiedad, yo me voy a encargar de la mía, que es realmente lo único que puedo hacer, ¿no? Y puedo enseñarte, y ahí viene una parte muy interesante, que es que yo le puedo enseñar a la otra persona con el ejemplo a nivel de lo que llaman neuronas espejos. Y esto es muy interesante, chicos, porque en la medida que vamos trabajando, entonces después en estos días iremos viendo, sobre todo en Estrés Cero, las soluciones, cómo soluciono el nivel de estrés y de ansiedad, cómo lo soluciono, cómo lo cambio, ¿sí? Ahora estamos viendo por qué lo sentís, porque lo aprendiste de la ansiedad y del estrés de tus papás, te lo pasaron emocionalmente cada vez que discutían, cada vez que se enojaban. Ahora, yo les venía diciendo que si en tu casa eran de repente muy agresivos, había mucha pelea de víctima-perpetrador, eso puede traer otro tipo de violencia, otro tipo de trauma. Por ejemplo, que esto a veces es difícil para una persona que no esté como muy fina en cómo funciona la realidad, es que cuando hay mucha violencia, cuando hay mucha tensión, esa vibración genera, por ejemplo, que haya un accidente. O sea, la realidad externa va a crear, y si ustedes dirán, pero eso cómo va a ser así, qué tiene que ver vos cómo te sentís con lo que pasa en la realidad. Justamente, si no te das cuenta que está correlacionado es porque todavía no lo estás chequeando, que muchas veces que estás ansioso, que estás triste, que estás enojado, chocas el auto, hay un problema. ¿Por qué? Porque la vida de alguna manera es como que tiene un sistema al inconsciente para golpearte, para que vuelvas a eje. ¿Por qué? Porque no estás en eje. Y cuando estás en eje, estás contento, estás enamorado, no hay complicaciones. Y claro, cuando vos estás acostumbrado a una química no te das cuenta, pero cuando vas mejorando tu química, vas mejorando tu estado emocional y vos ves que empezás a ganar más, te sentís mejor, no te enfermas, vos decís, ah, la mierda, boludo, era verdad, yo estoy en cierto estado, estoy disfrutando, estoy contento y la realidad me acomoda y la gente me trata bien. ¡Wow! Y esto es lo que les digo que
me pueden decir, sí, Fede, te creo, no te creo, pero cuando lo empecé a experimentar, a mí, si alguien me dice, bueno, pero ¿cómo está la demostración científica? Más allá que es pura física cuántica, se puede medir, se puede entender. Esto es como decir, dame la física cuántica de cómo funciona un auto. Me chupa un huevo, yo le pongo la llave, lo prendo y ando, boludo. Pero yo no sé cómo andan los inyectores, pero sé que anda, ¿viste? Entonces, cuando vos te empezás a tener este manejo de la realidad en la que te das cuenta que tu estado emocional afecta, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hubo mucha violencia, eso suele llamar, o sea, porque por ahí alguno de ustedes me dice, Fe, yo tuve un trauma, tuve un abuso, tuve la muerte de uno de mis papás. Entonces, fíjense que eso tampoco fue de un día para el otro, ¿sí? Las tragedias, un montón de cosas se vienen construyendo. Cuando nosotros no nos estamos manejando bien, hay mucha relación de víctima-perpetrador, hay toxicidad, hay agresión. Por eso estén atentos a la agresión, al maltrato, a la manipulación, porque cuando hay esa energía hay un causa y un efecto. Cuando vos manipulás, lastimás, jodés, se te va a volver esa energía inmediatamente, la vas a sentir y eso es lo que pasa. Entonces, en general, en casas donde hubo mucha violencia, mucho estrés, lo que sea, ese nivel de estrés en el sistema nervioso después genera un trauma y el trauma, cualquiera que sea el trauma que hayamos tenido, lo que hace es una marca más intensa en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque como me dio más miedo, me dio más terror, me sentí más vulnerado, es más fuerte, el sistema nervioso generó más de esa química de ansiedad y estrés, porque fue muy fuerte la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tuvimos ese trauma, el nivel de ansiedad y estrés se dispara más fácil porque hubo una intensidad, o sea, siempre que el recuerdo, siempre que la emoción es más fuerte, queda más guardado en el sistema nervioso. Entonces, vamos a usar esta misma tecnología para sanarnos. Si yo puedo empezar a crear experiencias de mucha felicidad, de mucha alegría, le pego un sacudón al sistema nervioso para que libere otra química y fue tan fuerte la emoción, me sentí tan contento con lo que pasó, con una experiencia, con lo que sea, sentí tanto la adrenalina, la felicidad, la paz, que entonces me queda marcado y el cuerpo sintió y es como que recuerda. Entonces, tomen esto en cuenta, la emoción es más fuerte, más fácil es para el sistema nervioso volver a recordarlo. Bien, entonces, voy a cerrar... bueno, sí, ya voy cerrando igual, pues son 7:30. Pero voy a cerrar la idea de todo este tema del trauma con cómo vamos saliendo un poco del pasado, ¿no? Recién alguien me decía, ¿no? Todo está en el árbol, claro, está todo en el árbol genealógico, pero fíjense que en un nivel más profundo que las constelaciones familiares, vamos a decir, en un nivel más profundo, estamos en este momento, chicos, estamos acá. Y eso que viviste vos, que quizás lo recordás un montón de veces, ¿por qué? Porque la química, ¿por qué? Porque estás anclado en esa emoción, en esa ansiedad, y entonces esa ansiedad vuelve a traer el recuerdo de lo que te la generó. O sea, la emoción puede traer un montón de pensamientos y sin embargo vuelve al pensamiento, a la imagen de ese trauma que vos tuviste. Ese trauma no existe en ningún lado, ese trauma no, eso no está pasando en este momento. Eso ya desapareció. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sentís la emoción y volvés a traer la imagen, ahí lo recreas. Ese trauma ya no existe. Pero ¿qué pasa? La emoción a la que estás acostumbrada levanta el recuerdo, que es un pensamiento y es una imagen. Y por eso, cuando yo no puedo soltar el trauma, que hay que saber cómo hacerlo, y yo les voy a explicar, cuando no puedo soltar el trauma, yo mismo soy mi propio perpetrador, mi propio abusador, porque eso está bien. Por ejemplo, hubo una persona que me trató mal y que me pegó cuando yo era chico, perfecto. Pero ahora yo soy el que lo recuerdo hace 20 años y lo sigo recordando todos los días y me enojo con el hijo de puta que me pegó aquella vez. Entonces eso ya pasó, fue un día, fue una vez, en un horario. Pero la persona que se está perpetrando el mal soy yo mismo, con la imagen que vuelvo a traer. La otra persona por ahí se murió, o la otra persona ya está, o la otra persona lo hizo una vez, pero yo vuelvo a traer la imagen un montón de veces. Y esa es la razón por la cual yo siento estrés y ansiedad, esa es la razón por la que sentís estrés y ansiedad, porque te quedaste anclado
a esas experiencias, a esas vivencias y las volvés a traer. Entonces, cuando de repente en la realidad alguien se comporta de una manera un poco parecida, ya te libera de vuelta, es como que te prende las compuertas para liberar la misma química del trauma aquella vez. Entonces, vamos a ir viendo en estos días cómo hacer para desactivar esto. Ya sabemos, hoy vimos por qué lo sentimos, cómo se creó. Ya vimos un poco de cómo se resuelve. Se creó porque estaba en un estado alfa en el cual era susceptible a la información, era muy susceptible a las emociones de mi entorno, de mis padres. Y ahora que tengo un nivel racional muy fuerte, dejé como, le puse candado a ese estado emocional. Si yo no logro bajar el estado racional para meterme en un estado más hipnótico, para así decirlo, más relajado, más subconsciente, y empezar a cambiar las emociones para que físicamente, científicamente en el cuerpo empiece a cambiar la química del cuerpo, entonces voy a estar en las mismas emociones de siempre. Y el punto es que mi estado emocional define mi realidad. O sea, el tipo de cosas que yo voy a traer tienen que ver con mi estado emocional. Bueno, chicos, tengo como 5 preguntas más. Los voy a hacer cortos a los lives. Los amo, los quiero. Tienen preguntas, lo que sea, me las meten en Instagram. Muchísimas gracias por compartir este ratito. Si se dan cuenta, el nivel de data es un poco profundo, entonces más vale que los hago cortos. Se lo ven de vuelta. Todo mi deseo es que puedan entender bien cómo funcionan estas cosas, ¿sí? Que tipo, no me digan más, Fede, no me siento bien y no sé por qué, ¿sí? Ya sé por qué no me siento bien, ya sé cómo sentirme mejor, ya lo estoy practicando y me estoy sintiendo de puta madre, no lo puedo creer. Hacia ahí vamos, gente. Les mando un abrazo grande, que tengan linda noche.